¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al comienzo del ciclo 2024 de Transporte al Día. Este programa que hacemos ya desde hace algunos años a través de BTV y por encargo de la Cámara de Transporte del Uruguay. Para comenzar este ciclo 2024, repetimos, es el primer programa de este nuevo ciclo, fuimos a buscar a la máxima autoridad en materia de transporte en el país, como lo es el ministro de Transporte y Obras Públicas. Con José Luis Falero conversamos, como es un hombre muy ocupado y que además viaja permanentemente por la red vial uruguaya, lo fuimos a buscar a fines de enero, principios de febrero, y con él hablamos de una enorme cantidad de cosas, de las rutas de la zona oeste, de las rutas del eje central, de las rutas del este del país, por ejemplo, la autopista, por ejemplo, el nuevo tren que se está programando, etcétera, 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 etcétera. Vamos a comenzar con la zona oeste de Montevideo, pero antes una pregunta muy genérica. El gobierno ha dicho que este año iba a hacerse la mayor inversión en obras públicas, en obras viales de la historia del país. Con esto comenzamos porque ustedes van a ver, le preguntamos si era una decisión de él o era una decisión del Poder Ejecutivo. Aquí la primera parte de la charla con José Luis Falero, ministro de Transportes. Ministro, muchas gracias por recibirnos en su despacho y permitirnos el honor de que sea el primer programa del ciclo 2024 de Transporte al Día, un programa que ha dedicado exclusivamente a transporte. No, gracias a ustedes por el trabajo que hacen durante todo el año, sobre todo en el tema transporte y que está muy vinculado a nuestro ministerio, ¿verdad? No solamente la parte de transporte en sí, sino también todo lo que es la red vial, que es fundamental para que el transporte funcione. Le preguntábamos cuando llegamos al despacho, porque siempre tuvimos la curiosidad, se ha dicho que la inversión en obra pública de este periodo es absolutamente histórico, y siempre pensamos, ¿habrá sido una propuesta del Poder Ejecutivo al ministro, del gobierno al ministro, que le dijo, tomá, encargate de toda esa plata y hay que hacerla rendir? ¿O fue una idea del ministro, un proyecto del ministro que el gobierno, el Poder Ejecutivo aceptó? Bueno, lo primero fue un diagnóstico de la realidad que teníamos en la red vial y del volumen de tránsito que se da sobre la ruta, ¿verdad? De ese diagnóstico, con nuestro equipo técnico, evaluamos con preocupación que la realidad nos ameritaba hacer una inversión mayor a la habitual en el Ministerio y a lo que estaba previsto en el presupuesto quinquenal. Por eso fue que, una vez de tener los datos sobre encima de la mesa, de haber analizado claramente la sobrecarga que tenían las rutas nacionales en todo el país, le transmitimos al presidente nuestra preocupación y que estábamos trabajando en la posibilidad de hacer una inversión mayor a la que estaba prevista inicialmente, pero que a su vez estábamos trabajando también en buscar herramientas financieras diferentes a las tradicionales, ¿verdad? Tenemos hoy obras que se dan a través de CBU, a través del propio, por administración, sistemas PPP que habían empezado en la administración anterior y que seguimos trabajando en ella. Incorporamos luego un sistema CREMAF, que es una PPP reducida en años, pero más conveniente para el Estado en cuanto a los costos, ¿verdad? Eso nos permitió bajar casi un 40% el valor de las obras kilómetro y eso motivó a que cuando teníamos todos el diagnóstico y las propuestas, nos permitió primero presentárselo al presidente, donde obviamente compartió la preocupación, pero también se entusiasmó en ver si podíamos lograr revertir esa situación y fue luego que mantuvimos una reunión con la ministra de Economía, que también, debo reconocer, lo entendió, ya lo había entendido el economista Alfi, pues yo había estado un año trabajando con él y lo veíamos de alguna manera con preocupación este tema, me ayudó mucho Alfi en lo que hace al armado del instrumento CREMAF, al igual que la Corporación Vial, el ingeniero Ramón Díaz. Y bueno, y con todo esto encima de la mesa, entusiasmamos, digamos, al equipo económico que era conveniente transitar ese camino, que a su vez nos permitía también asegurarnos de que la mano de obra de la construcción no se iba a ver afectada una vez que UPM terminase su obra. Entonces lográbamos cierto equilibrio, ¿verdad? Bajaba la obra privada de UPM y aumentaba la obra pública en nuestra cartera, además de otros ministerios que están haciendo lo mismo. Y hoy, por suerte, podemos tener la tranquilidad de que ese diagnóstico y esa planificación fue acertada, porque hoy tenemos más de 57.000 personas trabajando en la construcción, números iguales o superiores a cuando estaba UPM. Así que
creo que fue un combo de que todos los que tuvimos que tomar decisiones nos convencimos primero y pusimos en marcha esta inversión importante. ¿La diferencia entre lo que se preveía y lo que planteó el ministro fue importante? Fue importante, sí, porque lo previsto eran 2.400 millones de dólares en el quinquenal y vamos a terminar invirtiendo 3.600. Casi el doble. No es el doble, pero es un monto. Es una inversión relativamente muy importante. Si uno mira hacia atrás no la hay, pero lo más importante de todo esto es que la hemos venido ejecutando adecuadamente. Porque para que esto se dé, no es solamente la voluntad del ministro o del equipo de gobierno, sino también necesitamos del respaldo de los privados. Y ahí todas las empresas viales de la construcción privada, todos vieron ese camino que realmente iba en serio y apostaron. Apostaron en el sentido de que compraron equipamientos, incorporaron maquinaria nueva, tecnología de primera generación que nos permite construir rutas de mayor calidad, una fuerte intervención en puentes, que son obras de infraestructura que generan una mano de obra muy importante, 250 intervenciones en puentes, y la verdad que hoy están todas las empresas viales trabajando a gran ritmo, han respondido de excelente forma y eso permitió que todo esto se dé, porque yo creo que en Uruguay hay muchas cosas que nos unen y cuando vemos un problema que realmente lo detectamos como tal, todos aportamos nuestro granito de arena y esto es un ejemplo de ello, de todos los que teníamos alguna responsabilidad para revertir esta situación, nos pusimos la camiseta celeste y empujamos este camino. Así que es un camino que tuvimos la suerte de iniciarlo nosotros, pero que estimamos que debería darse y continuarse un periodo más, por lo menos, con esta fuerza, para poder revertir un déficit que teníamos en la red vial que hacía necesario revisarla, ¿no? Tal vez la más importante es la culminación del ferrocarril central, o hay alguna otra, así que digamos, no, nuestra carta de presentación de este quinquenio es esto. Bueno, el ferrocarril central fue un contrato que de alguna manera quedó de la administración anterior, que tuvimos que modificar mucho. La verdad, yo lo he dicho muy prudentemente, de que habían firmado el Estado uruguayo un contrato de un proyecto sin proyecto. Y eso nos dio mucho dolor de cabeza. Si vos me decís, ¿es lo más importante? Es una de las obras importantes, sí, pero lo más importante es haber logrado terminar la obra, que cuando asumimos la vimos fea, la verdad. ¿Por qué? Porque se hablaba en el contrato de que teníamos que entregar los padrones en 10 días de la expropiación y no hacemos una expropiación en 10 días. Te podés imaginar que 1000 expropiaciones como tuvimos que hacer es imposible. Y eso tenía como consecuencia sanciones si el Estado no cumplía. Tenía sanciones por el lado de las empresas constructoras, tenía sanciones por el contrato ROU-UPM, por no llegar en fecha, y todas esas cosas las logramos ir negociando con las partes, y la verdad que tenemos un equipo fenomenal que entendió tanto UPM como las empresas que no había sido nuestra responsabilidad, y que veían en nosotros que estábamos dispuestos a subsanar esos errores y enfrentarlos, y es lo que hemos hecho. Hoy tenemos todas las expropiaciones ya en manos de la empresa. La obra, pudimos antes del fin de año hacer el primer viaje del ferrocarril con los 26 o 27 vagones, que va a ser lo que va a suceder a partir de abril. Y bueno, y ahora se está en la parte de señalización, detalles, seguir insistiendo con la ciudadanía en la importancia de cumplir con la señalización de cruces de ferrocarril. Hay que ver que el ferrocarril hace tiempo que no se está dando en Uruguay, o sea, hay que volver a encontrarnos con que una cultura va a distinta. circular un ferrocarril moderno, un ferrocarril de última generación, que no emite ruidos, que no molesta, pero bueno, todo eso también tiene la necesidad de que la gente entienda que esto se va a dar a partir de abril y que tenemos que convivir y respetar, al igual que el tránsito en general, ¿no? ¿Me permite hacer una pausa, ministro? ¿Cómo no? Señores, hacemos aquí la primera pausa en este primer programa del ciclo 2024 de Transporte al Día y seguimos charlando con José Luis Falero sobre una enorme cantidad de obras que se están viendo y que se van a ver en distintas rutas nacionales. Primera pausa y ya volvemos.
Continuamos, amigos, aquí en Transporte al Día, este primer programa del ciclo 2024. Ministro, vamos de oeste a este con las novedades en las rutas. Departamento de Colonia, o mejor dicho, el litoral, ¿cómo se viene trabajando en eso? Bien, bueno, en Colonia terminamos de abrir la licitación de la doble vía Ruta 1 desde Tararira a Riachuelo. Se está adjudicando ahora en el mes de febrero. Y a partir de ahí ya se empezaría la obra por ahí por marzo, abril. O sea, es una obra importante que hay que irla llegando hay que continuar esa doble vía lo más que se pueda. Como tú sabes, el último tramo vamos a tener que hacerlo con un trazado diferente, por eso optamos por este primer tramo, ya avanzar. Después estamos trabajando en la Ruta 21, están haciendo obras también allí de recuperación de esa ruta, que tiene un alto tránsito. Estamos trabajando en Ruta 2, estamos trabajando en Ruta 23. Si miramos más al litoral, estamos trabajando en la 25, la estamos haciendo en Hormigón, desde la 3 a la 24. Se hizo un trabajo importante en la Ruta 23, desde Ismael Cortinas a Trinidad, donde tuvimos que volver a hacer una ruta que se había hecho hace poco y no aguantó. Y bueno, y si vemos más hacia arriba, en Paysandú estamos trabajando en la Ruta 90, que va a unir Guichón con Paysandú, una ruta de primera calidad va a quedar allí. Ya hay una parte que está hecha, empezamos por la parte desde Paysandú hacia Guichón ahora, y se está trabajando, vamos a hacer una intervención en lo que es el acceso a Puente Paysandú, una obra totalmente nueva, lo que se llama ramal de Ruta 3. Inauguramos el año pasado toda la Ruta 3 desde Salto a Artigas, que es una obra, una ruta muy olvidada y quedó como ruta primaria, hoy puedo decir sin dificultad alguna, y estamos trabajando en la 31. Digo, esto del litoral es un poco lo que hoy estamos trabajando allí. Se está haciendo la 56 también a nueva. Así que bueno, este es un panorama de que en algunas obras ya tienen un avance importante, en otras se está empezando, como te dije, en la doble vía Ruta 1, y en otras estamos mitad de camino, pero la idea es que en el año quede todo esto armadito. Quienes no sabemos demasiado del tema, a veces nos preguntamos si todas las rutas son iguales, hoy de hormigón, de alquitrán, de balastro, de otro tipo de material. ¿Cómo se maneja eso? ¿Es en función del tránsito? Es en función del tránsito, pero el problema que había que el tránsito, la evaluación que se hizo en su momento, porque Uruguay tenía 8.700 kilómetros desde hace muchos años, no se adecuó al tránsito que hoy tenemos, y ahí es donde teníamos el problema. Una ruta primaria, generalmente se utiliza o mezcla asfáltica de gran espesor, que es el pavimento que genera un mejor confort, o hormigón, que estamos incursionando en hormigón en algunas rutas. Las dos tienen una durabilidad importante. La mezcla asfáltica tiene una durabilidad, de acuerdo al espesor, si hacemos una ruta primaria, del entorno de los 10 años, y el hormigón se va casi a 20, pero son obras que son las que se manejan en aquellos lugares donde hay más presión del tránsito, se manejan ese tipo de pavimento. Después había muchas rutas de tratamiento bituminoso doble, que es una capa más fina, que yo en rutas nacionales ahora estoy utilizando muy poco. Estamos pasando casi todo a mezcla, por eso el cambio y la inversión está ahí, ¿no? Porque no, por más que uno dice hay menos tránsito, pero el problema es que el tránsito que hay es menor, pero hay mucha carga, hay mucha producción. Y entonces eso nos lleva a tener que cambiar la metodología constructiva, y eso es también necesariamente lo que nos lleva a tener una mayor inversión. Nos venimos más al centro. Ruta 5, Ruta 6. La 6 va a tener un cambio fundamental, ¿verdad? Bueno, la 6 sin duda. La 6 va a ser una ruta más que vamos a tener de norte a sur en toda su extensión, desde el límite con Brasil hasta Montevideo, que está teniendo ya un avance importante. Desde Montevideo hacia el norte, ya estamos, vamos a estar sobre mitad de año llegando a la Ruta 12, que después se une con la 5. Y desde el norte para el sur venimos trabajando para unir el puente 329, que es un puente que se construyó... Un puente que casi no se usa, dicen. Se construyó para puente carretero por allá por los años 90 y nunca se terminó de unir. Entonces ahí estamos generando todo una vía nueva de norte a sur que va a quedar pronto. El puente, el tramo ese que no existía como ruta nacional,
lo vamos a estar inaugurando por el mes de agosto, que es la fecha que tenemos estimada. Y eso nos va a generar una nueva ruta de norte a sur que nos va a permitir descongestionar un poco la carga que tiene la 5, ¿verdad? Vamos a terminar este periodo de los 2.700 kilómetros con 642 kilómetros de rutas nuevas. Esta es una de ellas. Las otras es donde había una vía, van a haber dos, como la 5, por ejemplo, la 8, la 9, hasta Rocha. Claro, por ejemplo, la 5 Durazno, ¿no? La zona de Durazno. La 5 va desde Canelones a Durazno, todo en doble vía, que están trabajando 3 contratos y que el año que viene vamos a poderla terminar si todo sale bien. ¿Y más arriba de Durazno ya es doble vía? No, para arriba de Durazno es una vía como era tradicionalmente y lo que estamos haciendo hacia arriba de Durazno son terceras vías. Bien. No nos da todavía para hacer una doble vía, pero sí estamos haciendo terceras vías que ayuda mucho a que el vehículo pesado pueda recostarse hacia la derecha y el vehículo liviano mantener mejor movilidad. Pero bueno, son intervenciones que se hacen en algún momento, hay que ver qué reacción o qué sucede después que esté la SAI, ¿verdad? Si la SAI ahí es lo que estamos visualizando, que hay mucha carga de la zona más hacia Cerro Largo que puede volcarse con el Cerro Largo por la 6 y no siempre optar por la 5. ¿no? La 6 en toda su extensión, decía, en agosto. En todas, en agosto. En agosto. En agosto no queda de pronto. ¿La 8? Bueno, la 8 estamos terminando la doble vía hasta el empalme con la 9, ahora en abril o mayo, y de ahí la 9 hacia Rocha, todo en doble vía. Hacia arriba hemos hecho un mejoramiento de la ruta 8, va a tener una fuerte intervención en el pasaje por 33, donde va a ir toda una obra ahí de seguridad vial con hormigón, toda una obra de hormigón en todo el cruce de Villa Sara hasta la salida de 33, que va a jerarquizar el pasaje por 33 mucho más seguro, y bueno, y además ahí se dan que hay silos de arroz y eso, hay mucho movimiento complejo a recuperar el puente, todo iluminado, es una obra de más de 10 millones de dólares que va a cambiar el paisaje de 33, que es parte de lo que es la ruta también allí, ¿no? Claro. Y la ruta 9 el año pasado tuvo muchas intervenciones, ¿no? Bueno, la ruta 9 nos va a quedar totalmente pronta, o sea, ya tenemos pronto desde Chuy a Rocha y estamos con la doble vía de Rocha hacia Pan de Azúcar, donde ya hemos habilitado antes de este verano unos 20 kilómetros, o sea que vamos a ir habilitando durante todo el año tramos. La idea es llegar por lo menos antes de fin de año con un 80%, y la idea es llegar a cuando se termine el periodo de gobierno en la totalidad de la obra. Si no pasa nada vamos a llegar, vamos a andar justo, pero vamos a llegar, pero vamos a tener tramos habilitados en doble vía en muchos kilómetros. ¿Puedo hacer otra pausa, ministro? Así usted se toma otro mate y los televidentes se enteran de cuáles son las firmas comerciales que nos acompañan todos los años. Señores, segunda pausa aquí en este primer programa del ciclo 2024 de Transporte al Día. Hablamos del litoral, hablamos del centro, nos venimos, hablamos algo de la 9, nos vamos a venir a la interbalnearia y muchísimas cosas más que todavía nos queda preguntarle al ministro de Transporte, José Luis Falero. La pausa y enseguida volvemos. Continuamos, amigos, adelante con este primer programa del ciclo 2024 de Transporte al Día. Lo estamos haciendo en el despacho del ministro de Transporte y con él, aquí, con José Luis Falero. Ministro, ¿cómo surgió la idea de una autopista en Uruguay que la gente sueña cada vez que va por ir a algún país con las autopistas y se le va a instalar, o por lo menos a comenzar a instalar una acá en la zona este del país? Mirá, y de la misma forma que sucedió el resto de las rutas. Ahora, cuando uno ve una ruta sobrecargada, yo creo que hace años que escucho en el Uruguay que la interbalnearia está cada año que pasa la ven más sobrecargada, más lenta, y es natural. Ha habido un incremento del parque automotor. Este año el año pasado entraron más de 40.000 autos nuevos al mercado. Y hay una sobrecarga, sin duda, en la interbalnearia. Y cuando uno analiza qué soluciones tenemos sobre la interbalnearia, uno visualiza ahí que no hay alternativas viables porque se ha urbanizado en muchos tramos de los dos lados. No tengo forma de
de generar un ancho mayor, porque si genero un ancho mayor, elimino calles paralelas que están sobre la ruta que son necesarias para la circulación de los vecinos. Entonces, del trabajo con nuestro equipo técnico, empezamos a ver, y si mire, no sé a quién fue que se le ocurrió, en algún momento en Uruguay va a haber que hacer una vía rápida. Sí, ¿dónde? Bueno, y ahí fue donde las empresas que están en Interbalnearia nos traen una propuesta interesante, de hacer una autopista de 35 kilómetros más o menos que permitiría unir parte de la Interbalnearia hasta el límite con la ruta 8, casi la 11 allá, y hacer una vía rápida de ingreso y de salida sin interferencia, que esos 35 kilómetros obviamente transformarían la movilidad de aquellos que van al norte del peaje Solís. Claro. Entonces también se hicieron los cálculos de los peajes, los que pasan por los dos peajes, cuántos vehículos son, y se estima que el 40 y 45% casi pasan por los dos peajes. Quiere decir que hay un 45% que van al norte de Solís. Claro. Esos, por lógica, deberían optar por ir por la autopista. Claro. Entonces logramos dos objetivos: darle mayor movilidad al que va más lejos y darle mayor tranquilidad al que va más cerca, porque le aflojamos la presión de la interbalnearia en cantidad de vehículos. Es tan simple como eso. Y obviamente es una innovación la construcción de la autopista en Uruguay, que se da en todas partes del mundo, pero parece que acá es todo un problema. Entonces digo, pensemos que Uruguay puede y debe, porque también digo, la seguridad vial es un tema que nos está golpeando, es una pandemia que no nos damos cuenta y nos está llevando mucha gente, y bueno, y tenemos que apostar a obras de infraestructura que están probadas en todas partes del mundo y que Uruguay no puede amputarse la posibilidad de construirlas. ¿Y en qué está eso? ¿Ya viene muy bien. ¿Proyecto? Estamos trabajando el proyecto, volvieron a presentar ahora el proyecto más definitivo, se está trabajando con los vecinos, con Dinasea, con Dinagua, para que no tenga ningún impacto ambiental la construcción de esta ruta, que generalmente no tienen impacto, pero siempre hay que... había alguna preocupación de vecinos y bueno, vamos a estudiarla para que nada pueda afectar. Y también con la Intendencia de Canelones para que la urbanización respete, si vamos a hacer una autopista, hacia adelante la no construcción de viviendas si no estamos en la misma. Porque si no estamos en la misma. Entonces estamos buscando zonas más bien rurales, ¿no? O sea que el trazado todavía no está. Está, sí. ¿Ah, sí? ¿De dónde saldría acá? Hay 7 trazados que estamos estudiando y hay 1 o 2 de ellos que son los que están conciliando más los técnicos como más convenientes. Cuando lo tengamos ya aprobado, tenemos que hacer audiencia pública, los vecinos tienen que ser escuchados y todo. Yo estimo que entre febrero o marzo vamos a tener ya el trazado y vamos a poder hacer el llamado, porque hay un avance en el resto. Hablando de esa zona, el otro día leí que se está por hacer algo en la 101 y 102, ¿no? Sí, ahí hay un intercambiador más que necesario, porque ahí se da un conflicto de rutas de mucho tránsito, la que va para la perimetral, la 102, la que va hacia Pando, la que viene... Bueno, hay un... Sí, es un nudo ahí. Un nudo muy grande, con mucho peatón circulando. Bicicleta. Entonces, va a ser un intercambiador, el primero que se va a dar en Uruguay a 3 niveles, donde también incluye el pasaje peatonal sin tener que subir a la ruta. O sea que va a ser un muy lindo intercambiador, que lo tenemos ahí, después te lo muestro fuera de pantalla, fuera de cámara, porque va a ser una innovación y ese lo vamos a estar licitando ahora a fines de febrero. Y vamos para construir a mediados de año. Para empezarlo entre abril o mayo y va a tener un avance en este periodo, por lo menos el 50-60% de la obra. No lo vamos a llegar a terminar en el periodo, pero las cosas no hay que mirarlas solamente en lo que uno puede terminar. El mundo sigue andando. Exactamente. ¿Y en la interbalnearia? Ya se terminó lo de Parque del Plata. Lo de Parque del Plata se terminó y el otro día les pedí a nuestros técnicos y a las empresas que tienen la concesión de la interbalnearia que empezaran a analizar una solución para Salinas. Espero que entre febrero o marzo me traigan algún producto de esa solicitud y a partir de ahí entrar a ver cómo podemos generar una solución que no afecte a los vecinos, que le dé seguridad y que podamos eliminar esos semáforos que están trancando también. Sí, ese es el principal problema, ¿no? Y es la movilidad del lugar. Si vos vas por Salinas te das cuenta que se ha poblado fuertemente, hay una mayor urbanización y en los cruces, los semáforos, cuando tienen varios giros se demora mucho, el que va por la interbalnearia, eso complica y creo que la solución
parecida a la de Parque Plata, porque ninguna es igual a otra, depende del lugar, puede traernos algún proyecto que cumpla con los requisitos y que nos solucione ese tema. Recién hablaba, ministro, como al pasar del tema de la seguridad vial, se han construido muchas rotondas, ¿no?, para colaborar con eso. Sí, hemos construido más de 100 rotondas, vamos a terminar construyendo 13 intercambiadores, que pueden ser 14. Estamos trabajando también en intercambiador de la 5 y la perimetral para eliminar ese semáforo. Y se ha construido muchas terceras vías, 75 kilómetros de terceras vías, y se van a estar colocando, ya se están colocando algunas y se va a terminar colocando más de 3.000 luminarias nuevas más. Todo eso, más los dispositivos de velocidad, que son más de 100, todo eso como combo ayuda a reducir los siniestros de tránsito. Con todo en marcha y con algunas cosas que están recién empezando, ya el año pasado en rutas nacionales logramos reducir un 12% los accidentes fatales. Quiere decir que este año, con más desarrollo de todas estas intervenciones o estas acciones, estamos convencidos que vamos a seguir reduciendo, a pesar de que el volumen de tránsito es mayor, vamos a la baja. Así que estamos conformes. Yo les digo a la gente de UNACEF, bueno, no sé si habrá sido esto o no, pero tuvimos 27 vidas menos salvadas, perdidas entre el 22 y el 23. Cuando todo incrementa el volumen de tránsito, nosotros logramos bajar. Claro. Para mí es un dato importante que aspiramos a que sigan creciendo en la medida que le brindemos mayor seguridad a nuestras rutas. Ministro, hacemos la última pausa y para el último bloque le voy a hablar de dos temas. Uno de ellos, el famoso tren tram, y el otro, el futuro político, el presente político, el futuro político de José Luis Falero. ¿Puede ser? Muy bien. Señores, última pausa aquí en nuestro programa y volvemos para el cierre. Ingresamos, amigos, en el último bloque de nuestro programa de hoy. Ministro, ¿cómo vienen los estudios? ¿Cómo se está proyectando el tren famoso, el tren tram que ha tenido tanto ruido en la línea? Pero yo creo que es un desarrollo normal dentro de lo que podemos hacer desde el Ministerio. Ha tenido una primera presentación de estas 3 empresas que presentaron el proyecto. Se le hizo la primera devolución, se pasó a la etapa del estudio de factibilidad, donde se está trabajando. Tengo entendido que hace una semana o 10 días presentaron ya un trabajo avanzado del proyecto. Ahora estamos haciéndole el envío correspondiente a las 2 intendencias, porque estamos trabajando los 3 ministerios, Intendencia de Montevideo y Intendencia de Canelones, avanzando en lo que es un proyecto que obviamente necesita de tener todos la certeza que el camino más adecuado es este y que esto va a generar una transformación en todo lo que es el transporte, donde va a tener un fuerte involucramiento, no solamente la mejor movilidad, que es lo que buscamos, sino también una fuerte articulación con el transporte público, porque deben de ser ellos también en una etapa posterior los que van a poder generar ese transporte en forma coordinada con los ómnibus, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es un avance como que en Uruguay estemos trabajando en un proyecto concreto. Porque yo desde que tengo uso de razón se habla del tren de la costa y nunca vimos nada. Hoy tenemos un proyecto donde tenemos 33 paradas, tenemos trazados tentativos, recorridos, tenemos la certeza de que eso va a generar un transporte moderno y ágil para aquellos que vienen de más lejos, que no afecta al transporte público, porque hay una coordinación y una articulación necesaria que se hace inevitable y que además pretendemos que quien opere el transporte sean los mismos operadores que hoy operan el transporte público. Nosotros no queremos que venga nadie de afuera, que lo sea, simplemente que sea un sistema de transporte moderno, como se da en todas partes del mundo, que siempre en Uruguay nos cuesta, que se habla y nunca teníamos nada. Bueno, hoy estamos trabajando sobre el proyecto, no lo va a ejecutar esta administración, pero mi obligación es pensar en la necesidad que tiene Montevideo de mejorar su movilidad
Montevideo, Canelones y toda el área metropolitana, y dejar un proyecto que la administración que viene va a tener un trabajo hecho donde va a poder hacer un llamado a licitación si existe la voluntad de las tres partes. Porque por más que el ministerio tenga voluntad, lo que corresponde es que las dos intendencias le den el ok, porque son ellos los responsables y son los que de alguna manera toman la definición sí o no. El ministerio simplemente recibe una iniciativa, la estudia, la analiza, la aprueba. A partir de ahí se inicia el proceso de proyecto ejecutivo y factibilidad, todo lo que manejamos, y después al final de este periodo de gobierno vamos a tener un producto terminado, cosa que nunca tuvimos antes. No, claro. Entonces, lo tomará la próxima administración, lo tomará la otra, pero van a tener acá medio trabajo hecho. Más que medio, porque sí. es un estudio pormenorizado de todos los lugares, ¿no? La conveniencia, las paradas donde se tienen que hacer, los lugares donde tiene que quedar estacionamiento, bueno, está muy bien pensado. ¿Ve viable que conviva con la ciclovía, ministro? Bueno, ¿O eso se verá en su momento? Yo espero que, eso se va a dar en la etapa final. Montevideo va a definir si ve que también es un plan piloto lo de la ciclovía para Montevideo, estimo yo. Si ve que la ciclovía funciona bien, quizás el Tren tiene que ingresar por otro lado o viceversa. Eso va a ser una definición de las autoridades departamentales que en su momento deberán tomar. Eso no afecta lo que es el proyecto como tal. Exacto. ¿Cuál es el futuro político de José Luis Falero? ¿Va a seguir en el ministerio hasta cuándo? Mirá, yo finalmente, si así lo entiende el presidente, por supuesto, pienso terminar el periodo con él, porque nos queda mucha cosa todavía en ejecución y no me gustaría no estar presente en la ejecución de las mismas y bueno, acompañar hasta el último día. No sin ello, también tengo un fuerte compromiso con nuestro candidato, con Álvaro Delgado, que obviamente en primera instancia estuve pensando entre abril o mayo renunciar para ayudarlo en la campaña, pero finalmente definimos que puedo trabajar en la gestión y los fines de semana dar una mano en la campaña, voy a dar una mano en los La familia encantada. Y bueno, son etapas en la vida política que hay que tomarlas, y más un año como un año clave. Y más cuando hay un relato falso de la oposición, que yo tengo la obligación de rebatirlo, y más que este ministerio ha demostrado con creces de que lo que se dice de que no hay acción de gobierno, como escuché a la intendenta Cose, es todo lo contrario. Este ministerio en 5 años ha invertido lo mismo que invirtió el Frente Amplio en 15. Quiere decir que acá hay un gobierno presente, hay un gobierno que ha tomado acciones y que ese relato falso hay que rebatirlo con hechos. Y estoy dispuesto a debatirlo donde sea porque vamos a poder mostrar, esto hicimos nosotros, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, ahí es donde realmente en un año clave para el Uruguay la gente tiene que tomar la decisión no en base a la mentira ni al relato falso, en base a la realidad. Que podemos tener errores, sin duda, pero nadie nos puede decir que no hemos hecho un esfuerzo enorme con todo lo que nos tocó pasar. ¿Eso de hipotecar los fines de semana se habló con la familia? Sí, saben, yo siempre en campaña electoral lo he hecho, son etapas puntuales, unos meses, y creo que como ciudadano uruguayo convencido de que la coalición de gobierno que se ha conformado ha sido exitosa y lo puede seguir siendo, porque logró transitar épocas de crisis muy complicadas, pandemia, guerra, bueno, todo lo que ya sabemos, para mí, digo, sin duda, demostró que estaba preparada para gobernar y que necesita el país que pueda seguir gobernando para demostrar de que las cosas en Uruguay son posibles, como lo hemos hablado acá en esta entrevista. ¿Alguna vez había soñado ser ministro de Transporte? No, yo digo, nunca lo soñé, pero me siento muy cómodo porque de haber sido 10 años intendente y tener de alguna manera una vinculación con la obra pública, me permitió también ayudar a modificar algunas costumbres de demoras, de burocracia interna en el ministerio, que hoy nos hace sentir orgullosos de que los mismos técnicos y profesionales y funcionarios del ministerio que muchas veces les llevaba un año una licitación y ahora la estamos sacando en 3 o 4 meses. 3 o 4 meses, entendieron que se podía y están contentos, están orgullosos, los veo felices, y si ellos están felices y yo también, la gente está feliz. ¿Y no les pregunta de qué partido son, de qué partido votan? Yo no cambié a nadie, me traje conmigo 2 ingenieros, asesores directos, que era indispensable, un ingeniero que es docente de la Facultad de Ingeniería,
con mucho prestigio, y un ingeniero que estaba conmigo en OPP, tanto Luis Saiter como Carlos González, que son asesores directos míos, pero estamos monitoreando todo, y la verdad nos sentimos felices de que el Ministerio tenga hoy un rol protagónico en la obra pública nacional, porque no solamente hacemos rutas, ayudamos a otros organismos a construir el Hospital del Cerro, por ejemplo, el Hospital del Cerro lo construimos con equipo de arquitectura, dirección de topografía, dirección de transporte, estamos trabajando en la paramétrica que se hablaba y estamos cerrando. Yo, la verdad, le debo agradecer a todo el equipo y sin duda tengo un equipazo. El Uruguay en el Ministerio tiene un gran equipo de profesionales y tiene un ministro que a veces sueña un poco de más, pero en la vida hay que soñar. Y Uruguay necesita de que soñemos y que nos creamos un poco más, que podemos ser grandes. Porque sin duda alguna el Uruguay tiene todo para crecer. Simplemente tenemos que tener la voluntad de dejar de lado esas cosas que nos dividen y buscar las que nos unen. Muchas gracias, ministro. Gracias a ti. Bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy, hasta aquí el primer programa de este ciclo 2024 de Transporte al Día. Este programa que hacemos por encargo de la Cámara de Transporte del Uruguay y a través de BTV para nuestro país, para la región, para el mundo, etcétera, 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 etcétera. La invitación está hecha para la próxima semana, para que otra vez ustedes y nosotros nos encontramos para hablar de algún tema vinculado con el transporte. Muchísimas gracias por la atención de hoy y nos vemos entonces la próxima semana.